Hola, hola mi gente. Ok, estoy preparada para lo que te voy a hablar el día de hoy. ¿Cuál fue mi primera impresión cuando yo vi Perú? ¿Cuál fue? ¿Qué sentí? Para los que no me conocen, te cuento que yo soy cubana, resido acá en Perú hace 6 años y hoy te quiero conversar de las primeras impresiones de este país. Gracias por acompañarme nuevamente a un nuevo video. Y si tú aún no estás suscrito, recuerda suscribirte, que es este botoncito negro que está acá abajo. Déjame tu like si te gusta este contenido una vez que lo hayas visto. Y déjame en los comentarios si te gustaría que hablásemos un tema en particular. Para un cubano conocer y saber de que se va de Cuba y que va a conocer nuevos horizontes, que esos nuevos horizontes tienen una peculiaridad futurista, porque para nosotros conocer de que un país tiene una mejor economía, una economía sustentable, una economía sólida y pudiente, para nosotros es como si nosotros dejásemos atrás esas penurias que teníamos en Cuba, esos malos momentos los vamos a dejar atrás y económicamente nos vamos a poder desenvolver un poquito mejor. Entonces, para un cubano conocer y saber de que se va de Cuba es como que se inyecta totalmente de adrenalina y con una energía totalmente positiva para la vida. Es muy pero muy difícil de que a un cubano, cuando conozca una realidad totalmente diferente a lo que se vive en Cuba, pues no le guste el país que esté viendo, nueva sociedad en la que esté residiendo. Es muy pero muy difícil porque las condiciones de vida en Cuba son demasiado precarias. Tanto es así de que para nosotros ver otra realidad, otro pedazo de tierra en cualquier parte del globo terráqueo en el que nosotros estamos viviendo, para nosotros es sorprendente. Y nos vamos a sorprender hasta el día que nosotros cerremos nuestros ojos y nos vamos a seguir sorprendiendo de esas realidades totalmente diferentes a los que se vive en Cuba. Cuando yo vine a Perú hace 6 años atrás. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo vivir en una sociedad totalmente cosmopolitan como es Perú. Yo me quedé maravillada con una sociedad tan progresista como es acá en Perú, con una sociedad, con un pueblo peruano que es súper chambeador, como se dice acá en Perú, o súper trabajador, como nosotros decimos en Cuba. Es una sociedad muy echada para adelante y pues obviamente a mí me maravilla, me sorprende, me quedo impactada con esa realidad de acá de Perú. Pero no voy a hablar el día de hoy de cómo es tal vez el pueblo, de que si es progresista o no, sino de que la magnitud en cuanto a un país totalmente diferente de Cuba hacia acá a Perú, en mi caso, de que yo dejé atrás mi país natal y vengo acá a Perú a vivir. Entonces, ¿cuál fue mi primera impresión una vez que yo pisé Perú? Te cuento que antes de yo salir de Cuba, yo obviamente, como toda persona que va a tomar un paso decisivo en su vida, pues va a querer contactar y tener un conocimiento previo a qué es lo que se va a enfrentar. Yo obviamente había googleado, conocía conscientemente de que Perú era un país que en la industria textil es muy bueno y también en la gastronomía. Son uno de los dos pilares en los que más sobresale Perú y es una cosa de que yo tenía consciente en Cuba, de que yo conocía. Cuando yo vengo acá a Perú me sorprende muchas, pero muchas de las cosas, no solamente la economía del país, sino la manera en la que se vive. Y una de las cosas que más me sorprendió es la cantidad de paisajes con las que cuenta Perú. Pero, por ejemplo, cuando nosotros salimos de Lima, pues también tenemos la parte de la selva, tenemos la parte del desierto también, pues también tenemos lagos importantes, tenemos una de las 7 maravillas del mundo moderno, y es la cantidad de paisajes que tú encuentras en este país. Por ejemplo, la primera impresión que yo me llevo al visitar una de las provincias de Perú, pues obviamente me impacta de que en un mismo país existan tantas diferencias en cuanto a clima. Es decir, por ejemplo, acá en Lima, digamos que gran parte del año es un clima templado. Pero si, por ejemplo, nos vamos a provincia, en la parte de la selva, pues encontramos un clima que es bastante cálido, inclusive es lluvioso. Y todo eso se encuentra en un mismo territorio peruano. Hay muchísimas playas que son muy prestadas para el surf. Nosotros estamos rodeados por la costa oeste acá del país, por el Océano Pacífico. Y es bastante turbulento, por tanto, para el surf funciona muchísimo. Encontramos un montón de montañas, por ejemplo, como es en el caso de los Andes. También cuenta con la selva amazónica y de hecho Perú también cuenta con un pedazo del río Amazonas, que es un río que es súper caudaloso, de hecho es el más caudaloso del mundo, y es impresionante cuando tú vas a visitar estas, digamos, estas peculiaridades del país, pues obviamente pues te sorprende y pues te quedas maravillada con esas cosas que tú encuentras acá en Perú. Por ejemplo, otra de las cosas que también a mí me maravilló muchísimo encontrar acá en Perú es todo lo que tenga que ver con las culturas y tradiciones del país. Si bien es cierto de que tiene una cultura histórica inca, toda la música, la danza, la vestimenta,
la manera en la que hacen la artesanía es impresionante. O sea, es una cosa de que tú te maravillas, te impactas cuando ves ese tipo de tradiciones de que siguen y perduran a pesar de que las nuevas generaciones ven una proyección diferente hacia la vida, pues se siguen manteniendo esas tradiciones. De hecho, por ejemplo, acá cuando tú visitas uno de los distritos más visitados por los turistas y también por los mismos peruanos que residen acá, sobre todo acá en Lima, tú vas a Miraflores, ahí mismo en Miraflores, en el mismo Parque Kennedy, ves que las mismas personas que te venden los souvenirs están con la vestimenta característica del país, es decir, mantienen su idiosincrasia, mantienen su cultura, a pesar del sitio en el que estén o a pesar de que ya estamos en un siglo XXI, o sea, ellos perduran y mantienen su cultura. Inclusive muchísimos colegios hacen actividades educacionales, musicales, con relación a, por ejemplo, la marinera y otras de las músicas tradicionales de acá de Perú. Otra cosa de la cual yo tengo que destacar de acá de Perú es el tema de que tiene muchísimos lugares turísticos. Tanto es así de que, por ejemplo, acá en Perú tú vienes a Lima, digamos porque es el aeropuerto internacional, o tal vez te puedas bajar en el Cusco. En el caso de que vengas a Lima, pues tienes la opción de venir acá a Lima. De hecho, podemos encontrar una Lima moderna y una Lima antigua. Vas al centro de Lima y te vas a encontrar una Lima de cuando los años de la conquista de los españoles, y esa construcción europea te la vas a encontrar en Lima Centro, en el centro de Lima. Si vas tal vez, digamos, un poquito más pegado a la costa, pues te vas a encontrar unos distritos modernos. Pero sustituyendo la parte de Lima, pues tal vez puedes visitar la línea de Nazca, que es tan reconocida mundialmente. Pues tenemos una de las 7 maravillas del mundo moderno, que se encuentra en el Cusco, que es el Machu Picchu. También puedes conocer el Cusco, que es súper bonito y que mantiene muchísimo su tradición. Y digamos que lo más emblemático que tiene es la cultura que se encuentra ahí en Cusco, que es una cultura vigente y fuerte de acá de Perú. También podemos tener uno de los lagos más importantes del mundo, que es el lago Titicaca. Es uno de los lagos más reconocidos, pues también lo puedes conocer. Quiero hacer una pausa porque he estado viendo las estadísticas del canal y en realidad solamente el 30% de las personas que me ven son las personas que están suscritas. ¿Por qué razón? Si tú me ves, te gusta el contenido, puedes ver muchísimo los videos, inclusive puedes tocar la campanita para que puedas filtrar qué video es el que te interesa y qué video es el que no. Pues suscríbete al canal, suscríbete, que a ti no te lleva mucho tiempo, pero a mí con eso me ayudas muchísimo. Otra de las cosas que también me llamó muchísimo la atención, y es una cosa que tengo que destacar muchísimo de Perú, es que nos encontramos tanto como curiosidades, también sorpresas. Por ejemplo, en zonas rurales nosotros podemos encontrar las llamas sueltas. La artesanía local pues también es impactante. Como vemos de que con sus mismas manitos ellos pueden tejer y hacer manualidades muy pero muy bonitas, son manualidades muy creativas. También cuenta con sus mercados tradicionales, que tú ves los mercados grandes, tienen su bandera de Perú, y añadido a eso pues esos mercados pues también ofertan todo lo que tenga que ver con la tradición del país. Otra cosa que tengo que destacar y que siempre voy a destacar, y es una de las cosas que wow, es el caso de la gastronomía. La gastronomía en Perú es exquisita y yo lo menciono en cada uno de los videos porque es una cosa impresionante, alucinante lo que tú ves acá en Perú en relación a la comida, a la gastronomía y en cuanto a las variedades de recursos alimenticios. En el caso de Perú, no solamente el hecho de las variedades, sino de que el arte culinario acá en Perú en cuanto a la sazón es exquisito, porque acá en Perú la comida es demasiado buena. Una cosa que también me sorprendió muchísimo es que cuando yo salí de Cuba, nosotros allá en Cuba no contamos con ningún tipo de aplicaciones para medios de transporte. Es decir, para pedir un taxi no existe un Uber, no existe un Cabify, no existe un InDriver, no existe ningún aplicativo para tú poder pues pedir un taxi. Acá en Perú yo creo que muy pocas veces he tenido que esperar más de 5 minutos para esperar un transporte público para poder movilizarme. Hay muchísimas vans que son las que te llevan de un sitio a otro, pero también encuentras los buses que son, digamos, particulares, y también los buses del gobierno. La diferencia es que los buses del gobierno tú pagas a través de una tarjeta de Lima Metropolitana, y en el caso de los buses que son particulares, pues tú pagas al cobrador o al chofer que está adelante, pues le pagas en efectivo. Otra impresión
muy pero muy positiva que he tenido acá de Perú es el tema de que hay muchísimas actividades para hacer al aire libre. Por ejemplo, una de ellas es que Perú, por ejemplo, en el caso de Lima, es un país, es una ciudad que es bastante montañosa. Al ser bastante montañosa, pues hay muchísimas actividades que son al aire libre, que son, por ejemplo, escalar montañas. De hecho, hace poco yo grabé un video en el Parque Ecológico de La Molina, donde nosotros podíamos escalar montañas, podíamos montar bicicletas, en esa misma montaña podíamos caminar hasta llegar a la cima. Es decir, hay muchísimas actividades con la adrenalina al 100% que puedes explotar y que son muchísimas al aire libre. El senderismo también es una de ellas. Practicar deportes acuáticos también hay muchísimo, como ya yo te había comentado en el caso del surf. Otra cosa que me impresiona muchísimo acá en Perú es la arquitectura y ruinas históricas que se encuentran acá en Perú. Hay muchísimos sitios arqueológicos y ruinas antiguas. Por ejemplo, inclusive cuando tú vas al el parque zoológico que queda acá en San Miguel, ahí inclusive hay hasta muchísimas huacas en las que tú vas y puedes visitar. Y eso es una cosa de que es muy pero muy rico acá en Perú con relación a todo esto, de cómo mantienen cada una de esas arquitecturas antiguas. Otra construcción que es muy pero muy impresionante es la ciudadela del Machu Picchu. Eso es una cosa de que, bueno, no por gusto, es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Otra cosa que también nosotros encontramos acá en Perú son las ruinas de Sacsayhuamán, creo que es como que se menciona así. Si tú las conoces, yo no he tenido el privilegio de poder conocerla. Tampoco conozco el Machu Picchu, lo conozco solamente por video, pero espero tener la posibilidad de algún día poder ir, inclusive poder proyectarlo acá en el canal. Templos de la cultura preincaica, también se encuentran acá muchísimos templos de la cultura preincaica, o sea, es decir, que en cuanto a la arquitectura y tradición de Perú, pues se mantiene muchísimo. Existen muchos sitios en Lima en los que tú puedes conocer, que puedes hacer turismo y de que no solamente va a ser por cosas creadas por el hombre, sino de que es la maravilla de ver cómo fue la naturaleza, de cómo es la naturaleza. Hay muchísimas actividades que son al aire libre, que es justamente disfrutar de la naturaleza, que es lo máximo de coger tu mochila, irte de mochilero de provincia en provincia y añadido a eso de poder ver cómo era la cultura incaica, la cultura histórica en cuanto a, digamos, los antepasados, de cómo es que vivían, de cómo era que construían, de cómo es todo. Entonces, eso es una cosa que nosotros encontramos acá en Perú y que obviamente a mí me impacta muchísimo. Me siento muy feliz de haber podido conocer Perú y toda la gran cantidad de variedades que tiene Perú en cuanto a hacer turismo, su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, sus sitios para visitar, la manera en la que puedes hacer actividades con la adrenalina al 100%. O sea, es decir, que puedes explotar muchísimo, muchísimo. Pero es un país que tiene muchísimas maravillas actualmente, es un país que tiene muchísimo para explotar. Solo necesita esa pequeña persona que tenga esa mano dura, esas ganas de salir adelante al país, porque los recursos que cuenta Perú, como bien yo lo he dicho en muchísimas las ocasiones, es una peculiaridad que solamente cuenta Perú. Hay una frase de cuando yo vine siempre me dijeron, Perú es un mendigo sentado en un trono de oro. Es así creo que la frase, ¿no? Es cierto, es un país que tiene todo. Como todo país, tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas, pero es un país que tiene muchísimo para explotar. De verdad que sí, tiene muchísimos recursos. Cuéntame a ti qué te ha parecido este video, déjame en los comentarios tu opinión, a mí me encantaría conocer sobre eso. Si eres extranjero, ¿de qué parte del mundo me estás viendo? Si eres peruano, ¿de qué parte de acá de Perú vives? Cuéntame, déjame en los comentarios si te gustaría que le hacemos un tema en particular, pero lo más importante que te tengo que decir es que te suscribas al canal porque con eso a mí me ayudas muchísimo para poder seguir creando contenido. Y si también tienes la opción de compartir este video para que YouTube lo siga recomendando, me ayudas muchísimo con eso. Déjame tu like si te ha gustado este contenido y hasta la próxima. Gracias por acompañarme el día de hoy.